¿Cómo podemos realizar un sprint planning efectivo en Scrum? ¿Qué elementos necesitamos para poder realizar este sprint planning? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y sobre todo, ¿qué resultados vamos a tener después de este sprint planning? Quédate que vamos a resolver todas estas dudas en este vídeo. Hola, soy Jero y te doy un día más la bienvenida a mi canal. Siempre te recuerdo que si te gustan estos vídeos, te recomiendo suscribirte, darle a la campanita para estar avisado de nuevos vídeos y, por supuesto, me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido, cómo son tus sprint plannings. La guía de Scrum nos dice que el sprint planning es un evento donde inspeccionamos el Product Backlog y seleccionamos elementos, PBIs, Product Backlog Items de nuestro Product Backlog, que junto con un plan para entregarlos y nuestro Sprint Goal conformarán nuestro Sprint Backlog, que es el elemento que adaptamos dentro del Sprint Planning. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué necesitamos realmente para poder hacer un sprint planning efectivo? Bueno, pues lo primero que necesitamos es a las personas adecuadas. ¿Quién asiste a un sprint planning? Pues a un sprint planning asiste el equipo Scrum. El equipo Scrum formado por developers, Scrum Master y Product Owner. ¿Asiste alguien más? Pues en general no. Alguno de vosotros me diréis, y ya, pero es que los stakeholders quieren estar en el sprint planning. Perfecto, el momento para que los stakeholders puedan influir en el orden del product backlog no es el sprint planning, es la sprint review. La Sprint Review es uno de los eventos, para mí el más importante de Scrum, porque es el evento de negocio por excelencia. Por tanto, si los stakeholders quieren tener influencia sobre el orden del Product Backlog, pueden hacerlo dentro del Sprint Review. Pero el Sprint Planning es solamente para el equipo Scrum, es decir, Product Owner, Scrum Master y Developers. Para poder arrancar con un sprint planning necesitamos 5 elementos. Por un lado necesitamos el Product Backlog. El Product Backlog compuesto por Product Goal y PBIs. El Product Goal para entender hacia dónde va dirigido nuestro plan, nuestro objetivo, y los PBIs que queramos seleccionar que ya están refinados. Para ello hemos tenido que hacer un proceso de refinamiento. Si no hemos hecho este refinamiento, el sprint planning es el último momento responsable de hacerlo. Aunque si hacemos el refinamiento dentro del sprint planning nos vamos a encontrar con, yo creo que problemas. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que se alarga y no tenemos respuestas a todo lo que necesitamos hacer. El segundo elemento que necesitamos es al Scrum Team, y no solamente al Scrum Team físicamente presente, sino necesitamos dos datos. Por un lado, cuál ha sido el rendimiento pasado, cuál ha sido el rendimiento de este Scrum Team a la hora de entregar, sobre todo para poder calcular nuestra capacidad, cuántos elementos podemos escoger, y por otro lado, la capacidad que tenemos de este sprint dentro de nuestro Scrum Team. Si el sprint pasado teníamos más personas y hoy pues, por este sprint, por lo que sea, no tenemos menos, pues obviamente tenemos que tenerlo en cuenta. Cuidado con caer en la falacia de intentar solamente contar con el histórico. Como el sprint pasado hicimos 30 puntos, pues este sprint vamos a hacer 30 puntos. Ya, pero es que nos faltan 2 personas. Tú 30 puntos. Tenemos que hacer siempre 30 puntos. El objetivo de la velocidad es tener una idea de cómo funcionamos, no es establecer un objetivo, una meta a batir o una meta a conseguir en medias, porque además hay una cosa en la que muchos equipos Scrum no caen, y es si siempre apuntas a la media, al final tu media irá descendiendo durante el tiempo. Esto es evidente. Si yo siempre apunto a hacer 30 puntos, habrá veces que haga menos, por lo tanto mi media irá descendiendo con el tiempo, por tanto mi rendimiento irá cayendo con el tiempo. Por tanto, necesitamos al Scrum Team cuál es el rendimiento pasado y cuál es su capacidad. El tercer elemento que necesitamos, estos dos primeros son obvios si todo el mundo los tiene en cuenta, pero el tercero no lo tenemos en cuenta. El tercero es la definition of done. La definition of done es importante tenerla en cuenta en nuestro sprint planning. Siempre que veo un sprint planning recuerdo la definition of done. Sacamos la definition of done. La definition of done es lo que te asegura la calidad y la transparencia del incremento que estás desarrollando. Por tanto, hay que recordarla en cada sprint planning. ¿Por qué? Porque nos podemos seleccionar elementos, pero no tenemos en cuenta si somos capaces de llevar esos elementos a done. Y esto me ha pasado montones de veces. Escogemos elementos y resulta que nos encontramos después que, oye, resulta que no podemos cumplir con los testing, o tenemos una dependencia, o esto no está aprobado por el Product Owner, o cualquier otra cosa, ¿vale?
El cuarto elemento que necesitamos es el incremento en sí mismo. Merece la pena cada sprint planning dedicar una pequeña debate, una pequeña discusión breve en torno al estado del incremento. ¿Cuál es el estado de nuestro incremento? ¿Estamos construyendo deuda técnica? ¿Realmente podemos seguir avanzando? ¿Por qué? Porque esto incrementa la transparencia, que es uno de los pilares de Scrum junto con la inspección y la adaptación. Si no tenemos en cuenta el incremento, el estado que tiene el incremento ahora mismo, ¿cómo vamos a poder decidir si queremos añadirle cosas? Sí, podemos pensar que, claro, trabajamos en el incremento, o sea, no acabamos de llegar, con lo cual sabemos el estado del incremento. Bueno, pues te sorprendería saber que la mayoría de la gente difiere cuando les preguntas cuál es el estado del incremento, cuál es el estado de nuestra deuda técnica, cuál es el estado del delivery, cómo lo están utilizando los usuarios. Por tanto, un breve debate para establecer las expectativas y fijar una serie de líneas base en torno al estado del incremento es fundamental. Y el último elemento, te va a sorprender o no, porque igual muchos equipos Scrum no lo tienen en cuenta nunca, y son los acuerdos de retrospectiva. Se supone que en las retrospectivas inspeccionamos nuestro proceso, personas y relaciones, definition of done, y con ello sacamos unos acuerdos, unas acciones que vamos a implementar para mejorar nuestro proceso. Bueno, pues la mayoría de la gente estas acciones no se las lleva a donde tiene que llevárselas, que es al sprint planning. Ha habido ciertos cambios en la guía. En la guía del 2017 se hablaba de que al menos un elemento de esas acciones debía de entrar directamente en el sprint planning. En la guía del 2020 esto ha vuelto a cambiar, pero la realidad es que tenemos que llevarnos esos acuerdos de retrospectiva, ¿a dónde? Al sprint planning. ¿Y hay que priorizarlos o ordenarlos en el product backlog? Pues no necesariamente. En muchas ocasiones estos acuerdos de retrospectiva consisten en mejorar alguna herramienta que tenemos, en mejorar un proceso, en mejorar un estilo de comunicación, en restringir aún más la definition of done. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que los acuerdos de retrospectiva van a tener un impacto en qué y en cuánto podemos seleccionar en nuestro sprint planning. Una vez que tenemos estos 5 elementos, Product Backlog, el Scrum Team, su rendimiento y capacidad, la Definition of Done, el estado del incremento y los acuerdos de retrospectiva, podemos arrancar con el Sprint Planning. A mí me gusta siempre introducir todos estos elementos aunque ya los conozcamos. No me gusta dar por hecho que ya los conocemos, en general es muy breve y pone a todo el mundo en el mismo lugar, partimos de la misma base a la hora de empezar el sprint planning. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer en el sprint planning es definir el porqué, y el porqué va a ser nuestro sprint goal. En mi experiencia como product owner, había varias formas de hacer esto. Unas veces mirábamos al product backlog y veíamos cuál iba a ser el sprint goal, otras veces pues veníamos de otro sprint y más o menos sabíamos cuál podía ser el sprint goal del futuro. De hecho, ya lo habíamos debatido en la sprint review, y en otras ocasiones yo llegaba con un par de ideas para sprint goal, las debatíamos dentro del equipo Scrum y al final decidíamos ir con una o con otra. Por supuesto, estas ideas definían mucho cuál era el orden final del Product Backlog, es decir, no puedo definir un Sprint Goal sin tener en cuenta el orden del Product Backlog. Una vez hemos definido este Sprint Goal, lo siguiente que vamos a hacer, el segundo paso, es definir el qué. Y por último, vamos a definir el cómo. Hago un inciso aquí para reflejar que, a diferencia de lo que hacen muchos equipos, definir el qué, el por qué, el qué y el cómo, es decir, el sprint goal, seleccionar los ítems y hacer un plan para entregarlos, no es un proceso secuencial. No hacemos uno a las 9, otro a las 10 y otro a las 11. Es un proceso que requiere de iteratividad. Es decir, vamos a inspeccionar y adaptar nuestro sprint goal en función de lo que vayamos seleccionando, y vamos a inspeccionar y a decidir lo que vamos seleccionando en función de cómo vayamos a hacerlo. Por tanto, la primera parte es el por qué, definir el sprint goal. La segunda parte es el qué, empezar a analizar, evaluar y seleccionar elementos que van a incluirse dentro de nuestro sprint backlog. Una vez que seleccionamos cada uno de los elementos, empezamos a pensar en el cómo, en ¿cuál es un plan que nos permitiría completar este elemento? Este plan no tiene que ser un plan exhaustivo, es un plan inicial. Básicamente es cómo le meteríamos mano a esto, es decir, por dónde arrancaríamos. No es necesario elaborar un plan exhaustivo. ¿Por qué? Porque ese plan lo vamos a ir desarrollando de manera iterativa e incremental durante los daily scrums conforme avance el sprint. ¿Por qué tenemos que sentarnos a hacer un plan del principio al final de cosas que no sabemos cómo vamos a llevar a cabo? Por tanto, vamos seleccionando otro elemento y pensamos en el cómo. Si igual nos encontramos con un elemento que nos hace pensar, oye, igual no tenemos capacidad de sobra para hacer
estos dos elementos, pues igual a lo mejor, como tenemos al Product Owner aquí, decidimos cambiar el orden de las cosas. Cuando hemos seleccionado otros elementos, nos damos cuenta de que nuestro Spring Goal no parece que es lo que queríamos hacer. Aquí tenemos dos decisiones. Oye, pues volvemos a cambiar el orden de los elementos y hacemos elementos que estén más asociados al Spring Goal, o cambiamos nuestro Spring Goal. De nuevo, es un proceso iterativo e incremental. Una vez que hemos revisado todo esto, pues al final vamos a generar un resultado de tres cosas. El Spring Backlog, que consiste en los PBIs que hemos seleccionado, en nuestro Spring Goal, que nos da el porqué, y en un plan para hacerlo, que podrían ir directamente a un tablero Scrum, donde tuviéramos pues un Kanban, por ejemplo, un sistema Kanban con limitación de WIP para poder empezar a hacer estos elementos. Y ahora una pregunta típica: ¿y las estimaciones dónde quedan? Las estimaciones no son realmente necesarias. La guía de Scrum habla de que estimar es decidir si algo puede caber en un sprint. Si cabe en un sprint, no tiene dependencias y el equipo, los developers dicen que se puede hacer, está listo para ser incluido dentro del sprint planning. No es necesario realizar una estimación en puntos historia, por supuesto en horas o en otro tipo de estimaciones. En otro vídeo más adelante hablaré de los tipos de estimaciones, pero te dejo un artículo aquí en la descripción de este vídeo en YouTube para que puedas ir a mi blog y ver los tres tipos de estimaciones que puedes encontrar y utilizar, y sobre todo cuál es la que yo pienso que es más práctica, más útil y sobre todo lleva menos tiempo para el equipo Scrum. Pues creo que he cubierto todo lo que necesitamos para tener un buen sprint planning. Una vez tengamos todo esto, en este proceso que la guía de Scrum dice 8 horas para sprint de un mes, menos para sprint más cortos, es un proceso que a mí nunca me ha llegado a llevar 8 horas, como mucho me ha llevado 4 o 5. Si tienes sprint plannings muy cortos, en plan media hora, quiere decir que probablemente no estéis entrando en la profundidad de lo que hay que hacer y estéis simplemente pues, seleccionando cosas, pasando el trámite. Hay que entrar en la profundidad y hay que entrar en el debate. Al final y al cabo vamos a dedicar este tiempo. Y sobre todo hay que dejar muy claro al final del sprint planning que el objetivo es el sprint goal. El objetivo no es completar todos los elementos. Podemos completar todos los elementos que hemos seleccionado para el sprint planning y aún así, para cumplir con nuestro sprint backlog, y aún así no cumplir con nuestro sprint goal. Por tanto, nuestro objetivo es cumplir con nuestro sprint goal. Una vez que tengamos todo esto, empezamos a trabajar. Hay algún equipo que me ha preguntado alguna vez, y luego después, el día de que hacemos el sprint planning, ¿hacemos una daily scrum? No tienes que hacer una daily scrum. El objetivo es sentarte, comunicarte y alinearte. Ya lo has hecho, no es necesario hacer un daily scrum. Al día siguiente tendrás tu daily scrum, empezaréis a trabajar y podréis ir adaptando vuestro plan, ese plan que habéis creado durante el sprint planning, y ese plan se irá adaptando conforme vayáis encontrando y vayáis descubriendo nueva información y abordando nuevos retos dentro del sprint. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo de nuevo que te suscribas, que le des a la campanita, que le des un like y me dejes un comentario con tu opinión y por supuesto con ideas para poder comentar en próximos vídeos. Hasta entonces, espero que te vaya muy bien y mucha suerte con tus sprint plannings. Adiós.